¿Cuántos tipos de hosting hay? Como ya sabemos, que para que tu página web o tu blog se vea en internet, tienen que estar alojados en un servidor. La pregunta es, ¿y cuántos tipos hay? Hola creadoras y creadores, soy Abraham Velázquez y esto es Creando Blog. Hoy te voy a contar 4 tipos de hosting y empezando por el primero, que quizás es el más interesante para las blogueras y blogueras que podéis estar por aquí. Y si todavía no tienes claro qué es un hosting o alojamiento web o tienes dudas, te recomiendo ver este vídeo que te dejo en la tarjeta, donde definimos de forma muy rápida, en pocos minutos, qué es un hosting. El primer tipo de hosting del que quiero hablarte es el que se conoce como hosting compartido. El hosting compartido es el más económico y también el más utilizado. ¿Pero por qué? Precisamente como la propia palabra dice, en el servidor, nuestros contenidos de nuestra página están compartiendo recursos con otros alojamientos de otras páginas, de otros clientes de ese proveedor de servicios. Por eso es más económico y bueno, tiene sus pros y sus contras. La gran ventaja es el precio, que es mucho más asequible y mucho más cómodo para cualquier tipo de página web de pequeña escala, de un pequeño comercio, un blog o cosas parecidas. Es decir, en un mismo espacio físico, pues hay varios hosting que comparten la memoria, el disco duro, todos los recursos físicos y también todos los recursos de software de ese servidor. El único inconveniente que puede tener es que al ser de recursos compartidos, si otros usuarios consumen muchísimos recursos porque su página crece mucho, pues puede verse perjudicada algo tu página. Pero en general, si eliges bien, que eso lo veremos en otro punto, un buen proveedor de hosting, no vas a tener ningún problema. Yo es el que uso. Oye, un pequeño detalle, se comparte el alojamiento, pero toda la información tuya de tu web y tus carpetas, evidentemente es totalmente privado. Por ahí puedes estar tranquila o tranquilo porque no vas a tener problemas. Por cierto, hablando de compartir, hacer los vídeos y tal cuesta trabajo. Así que si te suscribes, compartimos pena y sufrimiento. Venga, gracias. Continuamos con el segundo tipo de hosting. Se trata del hosting o servidor dedicado. Es muy fácil, pero es bastante más caro que el tipo 1 que te he explicado, el compartido. En el dedicado, tú tienes un servidor para ti, para tu propia web. El hardware de ese servidor y el software de ese servidor son exclusivos para ti y no se comparte el alojamiento con el resto de clientes que tiene el proveedor. Con eso te garantizas que toda la velocidad que te da el alojamiento se va a aprovechar para tu propia página web y toda la capacidad de almacenamiento pues la vas a poder usar para tu propia página web sin problemas. La gran pega es que ahí tienes que soltar pues bastante más dinero y está más que orientado a blogs o a páginas web de pequeño tamaño, ya esto está orientado a grandes empresas, a web corporativas o a cualquier otro tipo de recurso que tenga que ser servido en internet y que requiera pues una gran capacidad, una gran potencia de navegación y de consumo. Luego tenemos los servidores privados virtuales, también conocidos por VPS, por sus siglas en inglés. Es una opción intermedia, también en precios intermedia, entre el compartido y el dedicado. En este caso del VPS, no tienes un servidor dedicado para ti, pero sí tienes reservado dentro del servidor unos recursos de RAM, de disco duro, etcétera, etcétera, que se usarán en exclusiva para tu web, para tu proyecto. El VPS se caracteriza por dividir el servidor de manera virtual para que cada hosting tenga su propia independencia, de tal forma que la velocidad o el número de descarga de otras páginas web no perjudiquen el servicio ni la calidad del tuyo. Y como te decía, económicamente están a mitad camino entre el servidor compartido y el servidor dedicado. Y nos vamos a por el cuarto.
El cuarto tipo que te quiero contar son los hosting en la nube o cloud hosting. Estos son una pasada, o sea, porque lo que se hace es que en multitud de servidores que están además conectados entre sí, está alojada tu página web de tal forma que la capacidad de servir tus contenidos en Internet es potentísima y tiene una capacidad de información tremenda. Esto está orientado para grandes empresas o para grandes corporaciones. Realmente no sé mucho más de este tipo porque la verdad es que pues, en mi nivel pues, no me interesa. Cualquier empresa que use este tipo de servicio tiene a sus especialistas o a sus asesores o a su personal contratado que se ocupan de esto y saben el latín y el griego del alojamiento web. Así que hasta aquí los 4 tipos. Recuerda, el compartido, que es el más habitual, que las blogueras y blogueros o las personas que tengan páginas web normales de andar por casa es el que os va a servir. Tenemos el hosting dedicado, ya para grandes proyectos que necesitan asegurarse su espacio y su calidad. Luego tenemos el servidor privado virtual o VPS, que está a mitad camino entre ambos dos, también en precio. Y por último, tenemos el hosting en la nube, ya para proyectos a gran escala. Deja ahí abajo tus comentarios y tus preguntas, y así sé de otros temas que os puedes interesar que hable, ¿vale? Gracias. Una vez visto los tipos de hosting que hay, y para no te hagas mucho lío, ten claro que para una bloguera, un bloguero o cualquier proyecto web normal de andar por casa, el primero que te he contado, el compartido, es el mejor que puedes usar. Eso sí, elige bien con qué proveedor lo contratas para que todo vaya como la seda. Hasta aquí el vídeo de hoy. Te sugiero que te suscribas de nuevo aquí o que sigas viendo más contenidos que te dejo en este lado, ¿vale? Hasta luego, chao.